profe Luis Laferrer. ¿Cómo andamos, profe? Buenas tardes, ¿todo bien? Hola, Genaro. Bueno, un gusto tenerte tan seguido. Qué bueno, ¿eh? Nosotros Ya aprovecho, ¿viste? No, para nosotros es un gusto tenerte a vos seguido acá en el programa. Te respetamos y te admiramos mucho entre todos los que componemos el grupo. Cualquiera diría que tenés que rendir economía todavía, ¿eh? Ya cambié de carrera, ya está, pero seguramente me va a tocar en alguna otra carrera también. Pero bueno, hablamos un poquito del centralismo, digamos, en aspectos generalizados, la parte de la doctrina económica, ¿qué reza acerca del centralismo en cuestiones generales? Sí. Es un temazo el que vos estás planteando, ¿viste? Porque es un poco, diría, una característica estructural de la Argentina, de que se conformó como nación, ¿no es cierto?, allá por la década del 80, entre el 60 y el 80 del siglo XIX. Como una conclusión de unas largas luchas justamente entre el federalismo, de los caudillos federales del interior, y el centralismo porteño, que en realidad más que centralismo porteño eran los intereses, digamos, de sectores oligárquicos muy concentrados, donde se vinculan los grandes propietarios de la tierra, el puerto de Buenos Aires y el capital inglés, ¿no es cierto? Ahí hay una lucha muy fuerte, fundamentalmente por la distribución de la renta que daba el modelo agroexportador y la posibilidad de controlar los recursos que pasaban por el puerto de Buenos Aires, ¿no es cierto? La renta, la famosa renta que Buenos Aires, digamos, siempre trató de apropiársela como el lugar de pasaje ineludible de las producciones del resto del país, ¿no es cierto? Entonces había una lucha muy fuerte y lamentablemente, más allá de la letra de la Constitución que dice que somos un país republicano y federal, tenemos un gobierno, ¿no es cierto?, representativo, republicano y federal. Bueno, parece una broma hoy. Una broma, justamente estaba pensando en eso, digo, si nos ponemos a leer la Constitución, parece un libro de chiste cuando empezamos a ver lo que es la realidad o cómo contradice ciertas cuestiones. Y un tema aparte ahí que me gustaría también después más adelante tocar como un tema solamente para hacerlo en una charla aparte, no sé qué le parece, hablar un poco solamente de lo que tiene que ver con la disciplina económica de la renta, de cuáles son lo positivo y lo negativo de la renta. O sea, todo un país viviría solamente de la renta. ¿Quién produce? Bueno, ¿No? digamos, lo que se llama renta en economía es la parte de la riqueza que se genera socialmente y se la apropia un sector solamente por el hecho de ser propietario, ¿no es cierto? Sin Claro, aportar nada más que eso, o sea, claro. Sí, a ver, por ejemplo, hablemos de alimentos, refinerías, qué sé yo, se produce un bien, se lo elabora, se lo vende, hay la logística, bla, 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 un montón de consumo alrededor para repartir, necesita nafta, bla, 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 empleados para vender, etcétera, cadenas de supermercados, almacenes, se mueve, trae, viene, y eso genera que ahí tiene que haber reposición por el consumo. En cambio, la renta se consume y simplemente lo único que se repone es la renta el mes que viene que hay que pagar. Digamos, no hay ningún claro, tipo es de... decir, no hay ningún aporte al proceso productivo, como puede ser el aporte del capital que compra maquinaria, el aporte del trabajador, ¿no es cierto?, que sin el trabajo no hay posibilidad de generar riqueza. En el caso es alguien que simplemente por el hecho de ser, de apropiarse, ¿no es cierto?, de un bien, y se mantiene la propiedad, por eso recibe una parte de la riqueza social que en realidad no le corresponde, porque no aporta, ¿no es cierto? Ese es el tema de la renta. Y acá la renta de la tierra tiene que ver con que la tierra de la pampa húmeda tiene una situación de ventajas enormes sobre gran parte de las tierras del resto del mundo. Entonces, el precio de la producción de los alimentos a nivel mundial no es solo la base de la Argentina, sino de tierras mucho menos productivas. Claro. Entonces, la diferencia a favor de la Argentina es lo que recibe simplemente por el hecho de tener tierras más fértiles. Y eso es una lucha que ha sido histórica, a ver que quién se la apropia el país, se distribuye equitativamente, o se la apropia quién. Bueno, hay un sector privilegiado, minúsculo, que concentra la propiedad de la tierra, que tuvo su origen en un saqueo y un genocidio, de los pueblos que vivían desde hace miles de años, ¿no es cierto?, en esas tierras, y se la apropió un puñado de terratenientes, que a partir de ahí empezaron a disputar con el resto del territorio el reparto. Y ese reparto tiene que ver, bueno, con el tema de la lucha federal o unitaria. Sí. En teoría, nosotros terminamos siendo un país
federal, pero en la realidad es el Buenos Aires, ¿no es cierto?, el Claro. puerto, el canal pampeano, el que se queda con gran parte de la renta, los propietarios de las tierras, los que se quedan con la mayor parte de la renta a costa del resto. Entonces, cuando los gobiernos intentan modificar eso, cuando no hay gobiernos que representan directamente a esos intereses oligárquicos, es donde se generan, bueno, los conflictos y las luchas, ¿no? Mm. Desde ahí empieza la pelea, porque yo creo que en algún momento comentábamos, ¿no?, que según la Constitución, todos los recursos que provienen del comercio exterior le corresponden al Estado Nacional, que es, en todo caso, el reflejo del centralismo, ¿no es cierto? Porque el Estado Nacional normalmente aparece como disputando los recursos con las provincias, ¿no? Mm. Entonces, ¿cómo se repartieron la segunda Constitución? Y bueno, los recursos que provienen del comercio exterior quedan exclusivamente para el Estado Nacional, para la nación, ¿no es cierto? Y los impuestos internos se reparten entre la nación y las provincias. Eso es decir, en teoría, ¿no? Entonces, ¿qué sucede? Cuando teníamos modelo agroexportador, los ingresos mayores venían del comercio exterior, porque era lo más importante, era lo más dinámico. Nosotros producíamos de todos lados, venían por ferrocarril al puerto de Buenos Aires, se iba, después venían los recursos, los productos terminados por el puerto y se distribuían al resto del país. Pero ¿quién se quedaba en la intermediación? Los porteños, ¿no es cierto? Pero ¿qué pasa? Cuando entra en crisis este modelo, en los años 30, en adelante, caen abruptamente todos los ingresos por el comercio exterior. Entonces ahí el Estado Nacional empieza a meter mano a los Claro. impuestos internos. Esa doctrina que adopta Buenos Aires, el tema de la doctrina de la renta, viene también un poquito del colonialismo que infirió también en las revoluciones, ¿no? De británicos, de franceses, de españoles, porque es un método un poco medieval eso de la renta, ¿no? Claro, claro que sí, exactamente. El tema es que esa renta disminuye abruptamente cuando la crisis del 30. Entonces, el problema es que la nación deja de tener tantos recursos, el comercio exterior empieza a meter mano en los recursos internos. Y ahí es donde empieza a colisionar con las provincias. Que la provincia de por sí tenía que sacar recursos internos porque los externos correspondían a la nación. Entonces ahí viene el problema del debate por la coparticipación. Bueno, vamos a hacer una cosa, dicen, no podemos estar cobrando los dos por todos lados. Los que habitan en Argentina, entonces tienen que pagar digamos, tributo a la nación y a la provincia. Entonces, para evitar la doble imposición, se ponen de acuerdo nación y provincia y decir, bueno, vamos a cobrar uno solo y nos repartimos lo que nos cobramos, una parte para la nación y otra parte para las provincias. Eso es lo que se llama la distribución de los impuestos, la coparticipación federal de impuestos, ¿sí? A partir del 30 se empiezan las primeras leyes de coparticipación federal y ahí empiezan a distribuirse tanto para la nación y tanto para todas las provincias. El tema es que esa disputa fue histórica y terminó con una ley que sigue vigente aún, fue del año el 88, el gobierno de Alfonsín, que dispuso que la nación se quedaba con el 43% de todos los impuestos internos coparticipables y las provincias con el 57%, o sea, la nación 43% y la provincia 57%. Por supuesto que las provincias recibían un poco más, ¿no es cierto? Porque en realidad son las que están prestando los servicios principales a los que habitan la Argentina. Pero resulta que desde ese momento en adelante, la nación, de manera unilateral, fue sacando recursos hasta llegar a lo largo de este siglo a recibir más de un 70% de los impuestos coparticipables se quedaba a la nación, en detrimento de las provincias que le correspondían legítimamente. Y a la vez, las provincias fueron asumiendo todos los servicios que recibe los habitantes de la Argentina. O sea que quienes prestan el servicio de salud, el servicio de educación, de pública, ¿no es cierto? Salud pública, educación pública, justicia, seguridad, son las provincias. Claro. O sea, todos los argentinos reciben esos servicios de las provincias. Pero resulta que la nación no presta nada, ninguno de esos recursos, pero se queda con la mayor parte de los tributos. Es decir, una injusticia tremenda. Eso genera, ¿no es cierto?, una disputa, pero además un poder del gobierno nacional sobre las provincias y sobre los gobiernos provinciales. Esto es la base, ¿no es cierto?, de la disputa, y lamentablemente, bueno, los gobiernos provinciales, como no les alcanza con lo que reciben, están sujetos a la arbitrariedad
al reparto arbitrario de los presidentes, que así los someten a los gobernadores de las provincias para que hagan lo que ellos quieren, ¿no es cierto? Eso viene siendo una moneda desde el menemismo en adelante. Tal cual, ¿eh? Es una constante de muchísimos gobiernos y nunca se... Y vos sabés que ahora se está empezando por ahí a hablar un poco más de esto en los medios de comunicación y se está empezando a hablar un poquito más de esto a nivel social, pero antes era como un tema tabú para hablar y obviamente, sí, las autoridades porteñas no les conviene eso, ¿no? Obvio, pero además está distorsionado por los medios, porque cuando dicen las provincias reciben tanto de coparticipación, y resulta que como si fuera un regalo de la nación, ¿viste? Y algo que le corresponde legítimamente, es decir, la nación solamente recibe, digamos, tiene la responsabilidad de cobrarlo operativamente, pero una parte de lo que cobra le corresponde, pero automáticamente a la provincia. Y ese es un gran debate, porque en realidad que ahora sucede, se agrava con la medida que toma este gobierno, con lo que está impuesto en la famosa el proyecto de ley ómnibus, todavía no es ley, por suerte, y en los decretos de necesidad de urgencia, donde el presidente de forma arbitraria dice, bueno, nosotros sacamos los recursos que iban para el fondo docente, afectando a la educación en todo el país, cuando esos recursos son de todos los habitantes argentinos. Nosotros le sacamos los subsidios al combustible para el transporte, afectando a todos los que viajan en transporte en todo el país, cuando eso es de todos los argentinos. Es decir, tiene una forma absolutamente arbitraria de imponer, de quedarse con recursos que nos corresponden legítimamente. Y eso nos está generando problemas graves a la educación, nos está generando problemas graves al transporte, de toda la gente que usa el transporte público, ¿no es cierto? Y también a la situación social, porque le quita recursos que corresponden, que se destinan, ¿no es cierto?, a la gente que no tiene ningún ingreso. Bueno, también eso, digamos, está en la raíz de esa disputa, ¿no? La arbitrariedad que impone la nación. ¿Por qué lo impone? Porque quiere someter a las provincias para que las provincias acepten aprobar, por ejemplo, los superpoderes que está en discusión ahora en la ley ómnibus, o aprobar cierta legislación que es entregar, hay una legislación, hay un conjunto de medidas que pretenden darle un tratamiento absolutamente favorable a las grandes corporaciones para que se queden con la totalidad de nuestros recursos por 30, 40, 50 años. Es decir, repartirse el territorio donde nosotros lo único que queríamos estaríamos sobrando, ¿no es cierto?, los argentinos, y un poco el destino es que nos echen, ¿no es cierto? Ese es el tema grave que uno no, digamos, no se cansa de repetirlo porque la gente no lo entiende y cuando se dé cuenta ya va a ser tarde porque ya van a ser hechos consumados, ¿no? Claro, tal cual. Interesantísimo y un tema para muchos capítulos porque hay un montón de cosas para hablar entre medios. Te tocabas el tema de la coparticipación, también otra cuestión que tiene que ver Claro. quién responde al orden central, ¿no? Porque hay un gobernador que no arregla, otro que arregla, como tenemos este sistema federal. Y te asfixian financieramente, claro. Claro, exactamente. Bueno, Luis, seguiremos la semana que viene charlando entonces de este tema que es muy importante y seguramente algún otro tema de economía. Muchísimas gracias siempre por estar con nosotros y por la comunicación. No, al contrario, gracias a usted, chico, y bueno, muchas gracias, mucha suerte y sigan adelante siempre con este programa y con esa apertura, ¿no? Ahí va, muchas gracias. Ahí está, Bueno, nuestro profe, gracias. Chao. chao, nuestro profe Luis Laperriere entonces con nosotros.